Bueno, el tema de hoy, viste, la tercera clase teórica que damos. Tuvimos una semana de Semana Santa que no se dio clase. Por lo tanto, esta va a ser la semana número 3 con clase. Y el tema de hoy son los aditivos alimentarios. Bueno, les traje acá una serie de conceptos muy generales sobre lo que fui viendo en distintos libros, cómo los van definiendo los aditivos alimentarios. Como ya pueden ver en ese primer cuadrito, dice que son componentes menores de los alimentos. Es decir, el aditivo no puede ser lo principal componente. Normalmente son cantidades mínimas que se agregan en los productos alimenticios con alguna finalidad y tiene que estar dentro de lo que es permitido en los distintos códigos alimentarios. Les traje acá, como les dije, algunas definiciones. Se las voy a ir leyendo y voy a ir haciendo algunos comentarios. Es aquella sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento y poseer valor nutritivo, se agrega intencionalmente, me gusta esta palabra, agregar, pero intencionalmente, a los alimentos y bebidas, en cantidades mínimas, con el objeto de modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de elaboración y conservación. O sea que se persiguen tres objetivos principalmente, que es modificar alguna cuestión sensorial o para facilitar su elaboración o la conservación. Espérenme un segundito que habilite el ingreso de un compañero. Seguimos. Otra definición. Un aditivo alimentario es una sustancia que se incorpora a un alimento o bebida con el fin de modificar las características organolépticas o mejorar su proceso de elaboración o conservación. El aditivo alimentario en sí mismo no es un alimento ni posee valor nutritivo y suele agregarse en cantidades mínimas. Bueno, más o menos repite las mismas cuestiones que la definición que di primero, o que leí primero, así que no vamos a agregar ningún comentario extra sobre esa. Se denomina como aditivo alimentario aquella sustancia que, aunque per se no constituya un alimento o no disponga valor nutritivo, se agregará de modo deliberado, acá no usa la palabra intencionalmente, sino deliberado, que más o menos significa lo mismo, en un alimento o en una bebida en pequeñas cantidades, insiste que deben ser pequeñas cantidades, con la misión de modificar sus propiedades organolépticas, tales como textura, sabor, color y olor, o en su defecto para mejorar el proceso de fabricación. Esta última definición no tuvo en cuenta el tema de conservación, que también hay aditivos que se usan para mejorar la conservación de un alimento. Vamos a ver qué dice nuestro código alimentario con respecto a los aditivos. Con respecto a los aditivos. Bueno, primero de todo habla de los ingredientes, que ahí ya menciona los aditivos. Ingredientes, toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final o en su forma original o modificada. O sea que si ustedes van a poner, obviamente, un aditivo, lo van a tener que declarar en los ingredientes que lleva el producto alimenticio. En cuanto a lo que define el código alimentario, el código alimentario para aditivo, es cualquier ingrediente agregado, acá usa la palabra agregado en el sentido de que tiene que ser intencional, agregado a los alimentos intencionalmente sin el propósito de nutrir, con el objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas, sensoriales, ya sea durante la manufactura, procesado, preparación, tratamiento, envasado, acondicionamiento, almacenado, transporte o manipulación del alimento. Es decir, que prácticamente desde que usted lo comienza a fabricar hasta que llegue a la mesa del consumidor. Ahí va a cumplir alguna función seguramente ese aditivo que se ha agregado. Podrá resultar que el propio aditivo o sus derivados se conviertan en un componente de dicho alimento. Esta definición no incluye a los contaminantes o a las sustancias nutritivas que se incorporan a un alimento para mantener o mejorar sus propiedades nutricionales.
Bien, sigamos. Bueno, en el artículo 1391 del Código Alimentario habla sobre las condiciones a cumplir. Y en cuanto a esas condiciones, primero que todo deben ser inocuas, es decir, no generar ningún problema de salud en los consumidores. Tiene que formar parte de la lista de aditivos que ya tiene el mismo Código Alimentario, ser empleado exclusivamente en los alimentos específicamente mencionados en este código, o sea que es para tenerlos en cuenta en los alimentos que ya figuran en el código, y responder a la exigencia de designación, composición, identificación y pureza que este código establece. Es decir, que el B, C y D, es decir, cumplir con lo que ya está establecido en el código. En el artículo 1392, en cuanto a las funciones que pueden tener los aditivos alimentarios, mantener o mejorar el valor nutritivo, aumentar la estabilidad o capacidad de conservación, ya ahí está, digamos, son las funciones que, por las cuales se puede agregar un aditivo. Incrementar la aceptabilidad, eso va a la parte sensorial, de alimentos sanos y genuinos, pero faltos de atractivo, es decir, que aquellos que son poco aceptables porque no tienen algo que lo haga muy atractivo para los consumidores, uno puede agregarle algún aditivo para mejorar las cuestiones sensoriales y aumentar la aceptabilidad. Permitir la elaboración económica y a gran escala de alimentos de composición y calidad constante en función del tiempo. Eso tiene con que permitir o mejorar el proceso de elaboración o hacerlo más productivo. En el artículo 1393 hace referencia a los propósitos que no deben cumplir, o sea, las cosas que no deben ser agregados, por el cual no deben ser agregados los aditivos. Por ejemplo, para enmascarar técnicas y procesos defectuosos de elaboración y o manipulación. Provocar una reducción considerable del valor nutritivo, sería muy contraproducente si lo agregamos con esa finalidad. Perseguir finalidades que puedan lograrse con prácticas lícitas de fabricación económicamente factibles y engañar al consumidor. Eso último resaltado, porque bueno, no se puede poner un aditivo para generar algo en el alimento y generar un engaño en los consumidores. ¿Cuáles son las cantidades permitidas? Y bueno, las cantidades, como ya son sustancias que se agregan, con un fin tiene que ser siempre lo mínimo necesario. Y eso se tiene muy en cuenta cuando se definen los niveles máximos que se permiten de su agregado. Bueno, el nivel de consumo estimado del alimento, no es lo mismo agregarlo a la leche que agregar un aditivo al caviar. Saben que todo el mundo toma leche todos los días y si está consumiendo un aditivo que puede tener algún efecto acumulativo, puede ser muy peligroso. Los niveles mínimos que en estudios sobre animales, normalmente todos estos aditivos, cuando se va a generar un nuevo aditivo, o todos los que existen, se hicieron pruebas en animales. Y bueno, cuando se detectan que hay ya desviaciones en cuanto a la fisiología del animal, bueno, a partir de ahí se sabe que en esas cantidades, teniendo en cuenta también el tipo de alimentos, si es de consumo masivo, consumo diario, etcétera, etcétera, se toman, digamos, recaudos para restarle, digamos, esa concentración mínima a una cierta cantidad de veces para que no sea riesgosa para la salud. Creo que son 10 veces menos del nivel que comienza a generar desviaciones. El suficiente margen de garantía, bueno, eso sería el margen de garantía para reducir al mínimo todo peligro para la salud en todos los grupos de consumidores. Es decir, que ese margen de garantía, si ustedes ven que a partir de 10 ppm genera alguna desviación fisiológica, no lo van a poner a ese límite. Tienen que trabajar con un margen de garantía para asegurarse que no vayan a generar algún problema digamos, de seguridad alimentaria. En el artículo 1396, con respecto a la rotulación. En la rotulación de todo producto alimenticio adicionado de aditivos de uso permitido deberá hacerse constar su presencia, salvo excepción expresa mediante expresiones que identifiquen la clase o tipo de aditivos agregados, por ejemplo, antioxidante permitido, emulsionante permitido, conservador permitido, colorante permitido, sin que ello impida, si así se lo desea, la mención de cada aditivo en particular. O sea, ustedes pueden decir conservante permitido y pueden decir BHT.
la declaración cuando hacen la rotulación. Las expresiones citadas referentes a la clase o tipo de aditivo agregado implica la responsabilidad de haber utilizado únicamente los permitidos por el presente código. En los casos, esto lo subrayo el código, en los casos autorizados y dentro de los límites y grados de pureza establecidos. Todo eso va a figurar en el código y ustedes tienen que, digamos, cumplir con lo que se manifiesta ahí. Bueno, ¿cómo se los puede clasificar a los aditivos? ¿Cómo se los puede agrupar? Si ustedes buscan información en distintos libros, van a ver que siempre hay algunos que agregan algunos tipos más, otros un tipo menos. Algo muy general puede ser esto, por ejemplo, aromatizantes y saborizantes, colorantes, conservantes, que son, hace referencia a los antimicrobianos, porque después está la conservación para prevenir oxidaciones y ahí están los antioxidantes, acidulantes, edulcorantes, espesantes, potenciadores de sabor. Espérenme un segundito. ¿Cómo los clasifica el código alimentario? Bueno, el código alimentario tiene este listado, este pequeño listadito. Están los antiespumantes, antihumectantes o antiaglutinantes, antioxidantes, colorantes, conservantes, que son antimicrobianos, edulcorantes, espesantes, gelificantes, estabilizantes, aromatizantes y saborizantes, humectantes, reguladores de acidez, acidulantes, emulsionantes o emulsificantes, mejoradores de harina, hay algo ya específico para harina ahí, resaltador de sabor, leudantes químicos, glaseantes, agentes de firmeza o texturizantes, secuestrantes, estabilizantes de color y espumantes. Cada uno de esos, digamos, ítems tiene su listado de los que están permitidos y las cantidades que están permitidas. Bueno, vamos a hablar de todo ese gran listado que les presentamos ahí. Vamos a tomar dos de ellos y vamos a hacer unos pequeños comentarios, como para que ustedes vayan ya conociendo a alguno de estos aditivos alimentarios, que seguramente el día de mañana cuando hagan algún desarrollo del producto, van a decir, che, ¿qué le podemos poner para que sea un poquito más espeso, que no haga espuma, para que se conserve más en el tiempo y no se enrancie tan rápido o no crezca microorganismos? Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de antioxidantes y antimicrobianos. Y después el doctor Olmedo le va a mencionar otros tantos. Vamos a ver algunas definiciones de antioxidantes. Algunas son muy químicas y otras más orientadas a los alimentos. Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Es una definición bastante general, más bien de tipo química. Sustancias que previenen la formación de óxidos. Sustancias que retardan los procesos de autooxidación de los lípidos. Ya nos vamos enfocando más hacia lo que son los alimentos. Generalmente, digamos, todas las sustancias pueden oxidarse, proteínas, hidratos de carbono, pero los que generan, digamos, una cuestión muy desagradable en cuanto a lo sensorial, muchos radicales libres y son muy susceptibles a oxidación, son principalmente los lípidos en los alimentos. Sustancias utilizadas para prevenir la rancidez. Casualmente, el efecto de oxidación de los lípidos genera lo que se denomina la rancidez oxidativa de los alimentos. Sustancias que disminuyen las reacciones de oxidación que alteran los alimentos. Esta ya más de alimento, esta definición. Básicamente, un antioxidante, lo que uno adquiere con un antioxidante es que se disminuyan las velocidades de oxidación de las reacciones oxidativas. Ese es básicamente el principal motivo por el cual agrega un antioxidante en el alimento. No es que el antioxidante ya previene o frena definitivamente el proceso de oxidación, simplemente lo retarda. O sea, acá en las definiciones lo mejor es disminuir la velocidad o retardar. Eso de prevenir, impedir, bloquear, destruir las reacciones, eso es como muy exagerado pensándolo en la conservación de un alimento. Sustancias que previenen daños producidos por los radicales libres. ¿Por qué? Porque el antioxidante tarde o temprano se gasta dentro del alimento, se gasta quiere decir que cumplió su función, al cumplir su función va perdiendo su propiedad antioxidante. Y llega un momento que se terminó el antioxidante y bueno, la oxidación continúa y va a comenzar el proceso de oxidación
ir afectando las moléculas del alimento. Por eso, es más bien retardan o inhiben. Bueno, antioxidantes, según el Código Alimentario Argentino. Esta definición es la que está en el código. Son sustancias que retardan la aparición de alteración oxidativa del alimento. Creo que es una definición muy atinada en el sentido de que usa la palabra retardar la aparición. O sea que te le ponen un antioxidante y dicen por 3 meses, que le pueden dar esa vida útil al alimento, se va a conservar bien porque no van a notar ningún efecto del proceso oxidativo. Después de los 3 meses probablemente ya el antioxidante no cumpla más su función y se va a continuar oxidando el alimento.